doctora Lucrecia Méndez de Penedo, directora de las cátedras Rafael Andívar y Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Licenciado César Medina, vicepresidente de la AGEG. Señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en Guatemala, honorables señoras y señores representantes de organismos internacionales acreditados en Guatemala, señoras y señores funcionarios de gobierno, señoras y señores escritores y editores representantes de las delegaciones nacionales e internacionales, señoras y señores miembros de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, AGEG, expositores, invitados especiales, representantes de la prensa y medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al acto de lanzamiento de la 21ª Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2024. Este año dedicada al tema de la migración y al escritor Francisco Pérez de Antón. Este es un evento organizado por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes. Asimismo, gracias al patrocinio de las siguientes entidades: Ban Rural, Unión Europea, Cooperación Española, Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Educación, EPA, Tinter, Guatemala.com, Diario de Centroamérica, Bibliotecas Comunitarias Riquen, La Hora, Parlamento Centroamericano, McDonald's y Consejo Nacional de la Juventud, y Embajada de México en Guatemala también. Así es que para dar inicio al protocolo de esta mañana vamos a rogarles a todos ponerse de pie para la entonación de nuestro himno nacional de Guatemala. Saludo 1.
Saludo 2, pueden tomar sus asientos. Continuando con el programa de esta mañana, en este lanzamiento de la 21ª Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2024, tendremos las palabras de la doctora Lucrecia Méndez de Penedo. Ella es directora de las cátedras Rafael Andívar y Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Andívar. Doctora. Muy buenos días. Tengo algunas reflexiones sobre la lectura y los libros que he titulado Leer es vivir. Hay dos maneras de sentir con gran intensidad, viviendo y leyendo, y esas dos experiencias además se retroalimentan. Cuanto más se ha vivido, con más hondura se lee. Cuanto más se lee, con más intensidad se vive. Héctor Abad Faciolince, Dulzura y amargura de un devorador de libros. Sabido es que la vida es viaje, es exploración, descubrimiento, asombro, curiosidad, frente a encrucijadas de urgencias inmediatas, búsqueda de respuestas o por combustión interna, se traspasan fronteras buscando lo otro, los otros y sobre todo a sí mismo. La vida es el propio relato de aventuras. Leer es vivir, es soñar despierto, errar, vagabundear con o sin brújula, con cielo estrellado o impenetrable. Leer es aventurarse sin movilizarse, descifrar la vida. Pensemos en frases tan trilladas como reveladoras. Leer las manos, leer la mirada, leer el futuro, leer entre líneas y tantos etcéteras. La lectura es el derecho al conocimiento y a algo que llamamos belleza. Algunos describen el texto literario como gozo que aligera el espíritu, lo celebra y reconforta. Otros lo consideran un prodigio que conserva y expande conocimientos, ideas, sueños. No obstante, hay que evitar caer en el determinismo ingenuo, pues el hábito no siempre hace al monje. Afirma Irene Vallejo, el hábito de leer no nos hace necesariamente mejores personas, pero nos enseña a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo y la enorme variedad de situaciones y seres que lo pueblan. Contrario a quienes devalúan la literatura desde una visión exclusivamente utilitarista, Nuccio Ordine sostiene, en sus palabras, la útil inutilidad de la literatura. Esta paradoja expresa que la literatura asume sublimemente la tarea de, y lo cito, alimentar la esperanza, transformar su inutilidad en un utilísimo instrumento de oposición a la barbarie del presente, en un inmenso granero en el que puedan preservarse la memoria y los acontecimientos injustamente destinados al olvido. A pesar de no dar garantías de hacer lo que él llama más humana la humanidad, ofrece posibilidades. La historia nos recuerda y la ciencia ficción profetiza algunos escenarios atroces donde la palabra fue extinguida o no pudo perforar el hierro y en manos de dictatorzuelos se convirtió en narcótico para el rebaño. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre, sentenció fulminantemente Luis Cardosa y Aragón al develar que detrás de las palabras se esconde otra realidad, acaso la más verdadera, la que escapa a significados únicos, descontados, planos, estrechos.
La literatura devela otros, intensos, complejos, sorprendentes, aquellos plenamente humanos que oprimen nuestras teclas escondidas, desde las más agudas hasta las más graves. Hay medios y maneras de desplazarse: carabelas, naves interplanetarias, carretas, trenes, triciclos, patines. Pero hay uno que rompe tiempos y espacios y cabe en las manos o ahora en una pantalla: el libro. El libro es espejo y puerta de ida y vuelta. Al tocar o acariciar sus páginas, estas se transforman en alfombras mágicas, alas de Ícaro, espejos de Alicia, túneles sin fin, puentes de palabras. Es posible que el más sorprendido sea uno mismo cuando esas páginas se convierten en reflector inquisidor que destaca relieves escondidos que dan textura a nuestro rostro y que no conocemos o no hemos querido conocer. Algo así como nuestro diván freudiano particular. La infancia es el terreno ideal para iniciar la experiencia mágica de la lectura. Repentinamente los signos gráficos cobran formas, colores, sonidos. Nos convertimos en dueños y señores de un teatro interior. El encuentro prodigioso entre escritor y lector, sean contemporáneos o no, se conozcan o no, al transgredir las leyes causales y espaciotemporales, fusiona dimensiones aparentemente opuestas. Creador e intérprete se desplazan en laberintos de espejos de realidades alternas. Una es papel o pantalla, letra muerta mientras no exista el lector. La otra cobra vida por el encuentro de dos ilusionistas que se hipnotizan mutuamente. A veces, en momentos vacilantes, al borde del precipicio o por las nubes, encontramos claves de interpretación en las páginas de un libro que se nos estampan como tatuajes. Aunque aparentemente el libro objeto es inmóvil y silencioso, por dentro es un caudal renovándose incesantemente. Según seamos nosotros o las circunstancias, ninguna relectura es la misma, afortunadamente. Como práctica cultural, la escritura literaria se vale de un instrumento desgastado por el uso cotidiano, el lenguaje. Y en ese sentido, todos seríamos poetas en potencia, aunque no abunden los César Vallejo, Netzahualcóyotl o Nicanor Parra. Sin embargo, como lectores somos co-creadores mediante un pacto consentido. Uno propone y el otro dispone. Uno sugiere y el otro se apropia, o no. Porque si hay algo indispensable en ese pacto es la libertad recíproca entre la imaginación y la interpretación, y existen tantas lecturas como lectores. A lo largo de la vida, el libro va adquiriendo muchas funciones: caja de Pandora, amigo en las buenas y en las malas, telescopio, microscopio y estetoscopio para conocer y conocerse, formador a través de la fantasía, hilo de la memoria, catarsis íntima y compartida. La lectura lentamente nos va transformando al irnos dando densidad interior, pues afina la sensibilidad y evade la sensiblería. Va arrebatándonos del conformismo, ya que al cuestionarnos continuamente nos siembra más dudas que certezas. Ese proceso de curiosidad insaciable acaso sea el verdadero elixir de juventud, la interior, por supuesto, ya que evite el anclaje en la indiferencia, esta última, por cierto, un irrespeto en los tiempos que corren. Todo conocimiento surge de un escepticismo evidente o subyacente, la intuición de que hay algo más allá y más acá. En los libros, y quizás sobre todo en los más fantásticos, encontramos un registro de saberes acerca de la condición humana. Precisamente por eso, y desde los primeros años, la lectura no debería ser una imposición arbitraria o peor, tediosa, pues como decía Manuel José Arce, hay que enseñar que la poesía no muerde.
Para quienes no tengan la oportunidad de aprender a leer, las letras serán solo manchas inertes y vivirán lisiados probablemente sin saberlo. En esta discriminación ya se esconde el germen nocivo de la censura. La tradición oral constituye archivo del imaginario y de la memoria y en determinadas circunstancias cobijo histórico para culturas en resistencia. En países como el nuestro, de rica diversidad cultural, el niño que crece escuchando cuentos y leyendas en su propio idioma ya estará encaminado a disfrutar de la lectura e irá percatándose de pertenecer a una determinada comunidad. Y eventualmente en el futuro podrá escribir sus propios relatos para consumo propio y ajeno. Al leer también traspasamos fronteras simbólicas históricamente marcadas por el poder, ya que desafiar la ignorancia y abogar por la plenitud humana conduce tarde o temprano a cobrar conciencia. El libro entonces se convierte en instrumento para el crecimiento de una sociedad realmente democrática, en donde acceder al conocimiento de las culturas no sea un privilegio y podamos aproximarnos y convivir sabiendo que somos tan iguales como diferentes, donde usemos inteligentemente los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la lectura y la felicidad sea también un derecho o como mínimo una justa aspiración. Los libros pueden contribuir estratégicamente a derrumbar la mediocridad, los estereotipos, los dobles y triples discursos, a encerrar las manadas de lobos y asaltadores de diligencias e ignorar a quienes sostienen índices y cánones congelados. Estar atentos al riesgo de reproducir el sacrilegio cultural de la quema de libros en cuyas llamas de intolerancia e ignorancia todos hemos ardido, y así impedir un futuro empañado de humo o peor, de cenizas. Después de que hemos cerrado un libro que nos ha apasionado, permanecen resonancias que nos marcan y persiguen obsesivamente. Así se va definiendo nuestro muy legítimo gusto personal y vamos construyendo un pequeño santuario, la propia biblioteca, alero para el reposo y el goce. Nos vamos transformando a lo largo de años de lectura. El legado más valioso es adquirir una mirada crítica, a abrirnos a otras voces y discursos, sobre todo aquellos cercanos, pero hasta hace poco invisibilizados y silenciados. Pienso en narrativas contrahegemónicas como el testimonio de Rigoberta Menchú. A apreciar sin recetas previsibles o balanzas desequilibradas, evitando el didactismo bien o mal intencionado. La lectura crítica exige interpretaciones y apreciaciones no monocordes que asimismo tomen en cuenta los contextos de entonces y de ahora para no falsear las voces o ver aparecidos. Todo lo expresado hasta aquí resalta la importancia de la 21ª Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua 2024, centrada en el urgente tema de las migraciones, dedicada este año al apreciado amigo y ensayista Francisco Pérez de Antón, como invitada especial la República Hermana de El Salvador, así como a conmemorar el 50º del fallecimiento de nuestro Premio Nobel Miguel Ángel Asturias, con el apoyo de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y del Ministerio de Cultura y Deportes. Celebramos algo que siempre nos ha faltado como sociedad, la comunicación, esa que dialoga paritariamente, sin prejuicios o exclusiones, y el libro es el espacio ideal de encuentro e inclusive para el desencuentro, sin que esto signifique ser enemigos. Esta fiesta la sentimos como tregua a la cotidianidad, pausa festiva, donde no solo se habla de libros, se puede verlos y hasta tocarlos, algunos de ellos viejos amigos y otros que esperan serlo. Filgua propicia un saludable circuito migratorio. Necesitamos invadirnos mutuamente, más ahora en un mundo globalizado donde circulamos transnacionalmente y las fronteras se han convertido en espacios de indefinición, pero también de apertura física y tecnológica.
Al inicio afirmaba que leer es vivir, algo muy diferente a sobrevivir por necesidad o por comodidad. En un país perennemente amenazado por el colapso, todavía con un alto índice de analfabetismo absoluto y funcional, el acceso a la lectura constituye todavía un privilegio para tomarle el pulso a nuestra realidad e imaginarla diferente. La indignación impide desviar la mirada, requiere un compromiso que cada quien asume desde su propia circunstancia individual o colectiva, Estado incluido. Nuestro peregrinaje así será más significativo en la medida en que logremos incidir para acercarnos, si no a finales felices, al menos esperanzadores. Para concluir, me viene a la mente la estatua de la oveja negra del extraordinario fabulista que sigue siendo Tito Monterroso, una ingeniosa metáfora del sujeto incómodo al sistema, fusilado e inmovilizado en una estatua, proceso que se repite hipócritamente cada vez que se fusilaba a uno nuevo. Si trasladáramos esta metáfora al escritor incómodo, burlaríamos la censura, ya que la voz perdura más en los libros que en los monumentos y por tanto es imposible enmudecerla. Ahora quizás lo que necesitamos sean más ovejas negras, pero esta vez de lectores, que la lectura los perturbe y les cambie el color del pelaje. De Filwa esperamos manadas de ovejas negras, no congeladas en mármol o bronce, sino de esas que desentonan, que no se ponen lentes rosados. Las imaginamos retozando libremente, las ovejas que el país necesita, las que se resisten a ser rebaño. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Méndez de Penedo y sin dudas del 4 al 14 de julio todos migraremos a Fórum Majadas para estar en la 21ª Feria Internacional del Libro Filwa 2024. Y como bien lo dice la promoción de esta Filwa 2024, hablemos de migración. Y para ello voy a dejar ahora en el uso de la palabra al vicepresidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, el licenciado César Medina Lara, quien nos dirigirá unas palabras al respecto. Muchas gracias. Buenos días. Saludo a la ministra Livio Gracioso y hago propios los vocativos del maestro de ceremonias, nuestro amigo también Roberto Brol. Quiero hacer una precisión. Este año no tenemos país invitado de honor. Este año el tema en la Filwa es la migración. Y quiero hacer un viaje a través del tiempo y me gustaría que me acompañen. Seré breve. Con saltos inimaginables y a la velocidad de la luz, exploraremos un fenómeno que ha caracterizado a los peces que bajan de un océano a otro, a las aves que surcan el horizonte cada año, a las plantas que viajan con los seres humanos y a la humanidad entera, la migración. Todo tiene que ver con el movimiento, el átomo viaja, los planetas viajan, las galaxias viajan, el pasado viaja y vuelve a germinar por medio de nuestras palabras. Una partícula del griego antiguo perdura en lo que escribimos, una más del náhuatl, del cachiquel o del quiché, determina la música de nuestra voz y a través de nuestros gritos, en medio del delirio de la pesadilla, recuperamos las onomatopeyas de los ancestros del Homo sapiens. Desde los primeros pasos de nuestros ancestros en la prehistoria hasta los movimientos multitudinarios de personas en la actualidad, la migración ha sido un constante en nuestra existencia, detonada por la persecución y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Comenzaremos en la prehistoria. Hace aproximadamente 2 millones de años, las inscripciones cuneiformes en las tablillas mesopotámicas estaban en un futuro inalcanzable y las gestas bélicas y mitológicas de la Odisea y la Ilíada se encontraban lejos.
más allá de la eternidad. Los primeros homínidos comenzaron a moverse desde lo que llegaría a conocerse como el continente africano hacia otras partes del mundo. Este proceso, conocido como la dispersión del Homo erectus, marcó el inicio de la migración humana. Nuestros ancestros se trasladaron en busca de alimentos, recursos y climas más favorables para habitar. Esta movilidad permitió la colonización de los continentes y la diversidad que definiría el devenir genético de la humanidad. Hagamos un salto en el tiempo, solo permitido por las virtudes del lenguaje, y lleguemos a la Revolución Neolítica, alrededor del año 10.000 a.C. Nuestro salto ha sido de 1.987.976 años. Si sumamos los 2024 años que se cuentan después del nacimiento de Cristo, según en la no tan confiable calendario gregoriano, la agricultura comenzó a desarrollarse en varias partes e hizo posible que las colectividades humanas se asentaran y formaran pequeñas poblaciones sedentarias. Sin embargo, también trajo consigo la migración de personas en busca de tierras fértiles y recursos hídricos. Fue una época crucial para la formación de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, el Valle del Indo y el Nilo. Durante la era de los imperios antiguos, como el Egipto faraónico, el Imperio Romano y el Imperio Persa, la migración tomó nuevas formas. Las conquistas militares, el comercio y la búsqueda de nuevas tierras impulsaron los grandes movimientos de poblaciones. Por ejemplo, el Imperio Romano, en su apogeo, facilitó el movimiento de personas a lo largo de Europa, el norte de África y el Medio Oriente o Asia Occidental, difundiendo culturas, tecnologías e ideas. Con el Imperio Romano recordamos a Eneas migrar de una Troya destruida para que Virgilio pudiera reinventar la versificación homérica en otra lengua. En la Edad Media, las migraciones estuvieron marcadas por las invasiones y el comercio. Ocurrieron las irrupciones bárbaras en Europa. ¿Quién tiene la autoridad histórica para sancionar cuáles irrupciones deben ser clasificadas como bárbaras y cuáles no? La expansión vikinga y las cruzadas fueron algunos de los eventos que impulsaron el desplazamiento significativo de poblaciones. Además, la ruta de seda conectó el este y el oeste, permitiendo el intercambio no solo de bienes, sino también de conocimiento y cultura. El siguiente gran capítulo en la historia de la migración llegó con la era de los descubrimientos, conquistas o invasiones a partir del siglo XV. Para algunos será invasión, para otros será conquista y para otros más descubrimiento. Todo dependerá de la fuente de consulta, del prisma con que se lean los hechos o el lugar donde se hayan nacido. Exploradores europeos como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes abrieron nuevas rutas marítimas y conectaron continentes. Este periodo también marcó el inicio de la colonización europea de América, África y Asia, y trajo consigo migraciones masivas, a menudo forzadas, como la trata transatlántica de esclavos. Así se dio el choque de civilizaciones, la colonización de lenguas que abrió puentes o levantó murallas entre las culturas que serían tierra fértil para nuestros corazones. Vemos a Rafael Landívar escribiendo el Rusticatium Mexicana con el bronce de Virgilio desde el exilio. Antes del Rusticatio encontramos a Hunahpu a Ixbalanqué despidiéndose de su abuela Ixmocané para ir a Xibalbá. Siglos más tarde, los herederos del Popol Vuh tendrán que despedirse de su abuela para desafiar las arenas del desierto de Sonora o la turbulencia del río Bravo. Todos viajan, todos viajamos como exiliados, en busca de un sueño, en busca de tierras generosas, huyendo de la guerra o buscándola. Así nos lo recuerda también el Memorial del Sololá. Todos viajamos, migramos de forma individual o colectiva. Vemos al guatemalteco Enrique Gómez Carrillo tomar apuntes del continente europeo antes de las catástrofes mundiales ya mencionadas. Después seguirán Miguel Ángel Asturias y Luis Cardosa y Aragón para reencontrar noticias de Hunahpu e Ixbalanqué que se encaminaron hacia Xibalbá. Antes de los exámetros nostálgicos de Landívar, todos somos movimiento. Alay de Fopa, su poesía y su leyenda también nos lo recuerdan. Marcos Antil y su heroísmo también nos lo recuerdan.
En esta época, la migración es parte integral de nuestra sociedad. Se estima que hay más de 281 millones de migrantes en el mundo, según datos de las Naciones Unidas en el 2020. Las razones de este fenómeno en la modernidad son diversas y las de siempre, desde la búsqueda de un empleo y mejores oportunidades económicas hasta las provocadas por conflictos, persecuciones y desastres naturales agravados por el cambio climático. Entre esos 280 millones, un hermano ha muerto por la intolerancia o quedó perdido en el desierto y vuelve a quedarse junto a Moisés sin la opción de entrar a la tierra prometida. Alguien más escribe su historia en una lengua que no es la suya, pero la hizo nuestra. La tecnología ha transformado en que las personas migran y se comuniquen, facilitando la comunicación con sus países de origen y creando comunidades transnacionales. Sin embargo, también ha traído desafíos como las crisis migratorias, las tensiones políticas entre gobiernos y a veces escasa solidaridad entre los pueblos. La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Ha tenido un papel crucial en el desarrollo de las civilizaciones y en la formación del mundo contemporáneo. Desde los primeros movimientos de los homínidos en África hasta las migraciones globales del siglo XXI, hemos visto cómo las personas se desplazan en busca de mejores condiciones de vida, impulsadas por una mezcla de necesidad y oportunidad. Es esencial que continuemos estudiando y entendiendo la migración no solo como un fenómeno histórico, sino también como una realidad presente y futura. Solo así podremos abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que trae consigo, asegurando que los desplazamientos geográficos de personas en el mundo sean seguros, ordenados y beneficiosos para todos. La migración es la condición del átomo, de las aves, de los peces, de los astros y del ser humano. Es nuestra condición. Y es por todo lo anterior que a la 21ª edición de la Filgua la hemos dedicado al tema de Hablemos de Migración. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado César Medina, vicepresidente de la AGEG, organizadora de la Feria Internacional del Libro. A continuación, tenemos ya unas palabras, un mensaje muy especial a cargo de la ingeniera Diana López de Sánchez. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua. Shekernana, Shekertata, Shekeriwunogel, Magtioshikshpe. Queridos amigos, hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Reciban por favor un cordial saludo. Hoy es un día de celebración y orgullo, pues nos encontramos reunidos un año más en este majestuoso Palacio Nacional para el lanzamiento de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Estos muros, que están cargados de historia y simbolismo, nos reúnen con un propósito: ir por un país de lectores. Filgua, este año está dedicada al querido escritor Francisco Pérez de Antón, quien con su prosa elegante, inteligente y profunda nos lleva de la mano hacia temas realmente importantes. En su obra Los hijos del incienso y de la pólvora, Paco nos dice: somos hijos de nuestras propias decisiones, pero también de los tiempos en que nos tocó vivir. No podemos cambiar nuestro origen, pero sí nuestro destino. Esta frase, que está cargada de tanta verdad, nos lleva a reflexionar, entre otras cosas, sobre las distintas realidades que encontramos en la migración, que este año será el tema del que hablaremos en la Filgua. La migración, como un aspecto ineludible de este mundo, toca la vida de todos, el destino de todos. La vida misma
y obra de nuestro Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, a quien recordaremos con especial cariño en esta edición, conmemorando su 50 aniversario luctuoso y sus 125 años de nacimiento, también estuvo marcada por su habitar en distintos territorios muy lejos de Guatemala. Del 4 al 14 de julio en Fórum Majadas, miles de guatemaltecos se darán cita en la Filgua 2024, uno de los eventos culturales más relevantes de la región. Tendremos una agenda cultural intensa. Pronto van a poderla obtener en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y después de varios años, algo muy importante y que también nos pone muy contentos es que volvemos a tener la Conferencia Internacional de Literatura Centroamericana Contemporánea, CILCAC. En ella vamos a celebrar el intercambio de autores de la región y también vamos a profundizar en la obra de Asturias, acompañados por Gerald Martin, un académico y traductor experto en nuestro Premio Nobel. Para el deleite de nuestros lectores, tendremos la visita de decenas de escritores internacionales que compartirán con su público. El escritor y creador de contenido digital Bobby Kraft estará nuevamente compartiendo con los más pequeños. Escritores como David Pastor Vico, Gaby Pérez Islas, Seba Muñoz, Jay Sandoval y muchos más compartirán con nosotros durante los 11 días de fiesta literaria. La programación de Filgua Niños tendrá más de 100 actividades, como cuentacuentos, teatro, danza, talleres lúdicos, entre otros. Y la música, por supuesto, también estará presente. En esta edición vamos a tener artistas como Rebecca Lane, de One Man Band, y la marimba del Concierto de Bellas Artes, y muchos más. Nos espera la mejor exposición y venta de libros. Las mejores librerías y muchas editoriales nacionales y extranjeras estarán en los pasillos de la feria. Este año tendremos noches imperdibles. No será solo una, serán varias. La ya clásica Noche de los Libros, que va a ser el viernes 22, donde las actividades culturales se extienden hasta la medianoche y tenemos venta de libros con enormes descuentos. Y tenemos 2 noches especiales más, la noche de Harry Potter y la noche del cómic. Nuestro gran programa de actividades culturales este año incluye presentaciones de libros, conversatorios, charlas, talleres y también las jornadas de formación, como el Congreso Internacional de Bibliotecas Públicas, las jornadas de literatura infantil y juvenil y la 14ª edición del concurso interescolar de lectura. Paco Pérez de Antón también escribió que los sueños de los justos no se desvanecen con la luz del día, se transforman en actos de bondad y justicia. Sigamos entonces soñando y haciendo posible esta gran fiesta cultural. Agradezco a nuestros patrocinadores, a la comunidad internacional, Unión Europea, Centro Cultural de España, Embajada de México, a entidades como la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Educación, Conjuve, Parlacén, Bibliotecas Riquen, empresas comprometidas como Ban Rural, que hace posible que miles de niños lleguen a la feria, EPA, Tinter, McDonald's, medios de comunicación aliados como Guatemala.com, La Hora y Diario de Centroamérica. Muchísimas gracias por compartir nuestro sueño y deseo expresar mi más profundo agradecimiento al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, quien es coorganizador de esta fiesta, y en especial a la ministra Libby Gracioso y a su equipo por brindar su apoyo incondicional para la celebración de la Filgua en su 21ª edición. Los esperamos con los libros abiertos en la Filgua 2024. Vení a la Filgua, vamos por un país de lectores. Gracias.
Muchísimas gracias a la señora presidenta de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y a continuación dejo en el uso de la palabra a la señora ministra de Cultura, Libby Gracioso. Buenos días a todos y todas. Distinguida escritora Lucrecia Méndez de Penedo, licenciado César Medina y licenciada Diana López de Sánchez, vicepresidente y presidente respectivamente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, que hacen posible este evento maravilloso que todos los años tenemos en Guatemala, autoridades presentes, escritores, poetas, comité organizador y estimado público presente. El tema de este año me toca a mí muy directamente, la migración. ¿Por qué? Porque soy la hija de un inmigrante italiano, Francesco Grazioso, que al igual que todos los que deben dejar su tierra, lo hizo con el corazón partido, en búsqueda de un mejor futuro. Y por fortuna, para mis hermanos y para mí, mi padre vino aquí, a la bella Guatemala, y la hizo su tierra. Aquí labró su futuro y su corazón echó raíces para siempre, y murió siendo un guatemalteco orgulloso. Migrar no es fácil para nadie, no importa la razón por la que uno deje su terruño, no es fácil. Y es un tema vigente que nos involucra a todos. Las fronteras son divisiones políticas, pero no debemos olvidar que el mundo es de todos. Y las letras, los libros y las palabras deben hermanarnos. Tengamos siempre palabras amables para los hermanos migrantes y hagamos que su peregrinaje sea una travesía menos dura. El trabajo de novelista es hacer visible lo invisible con palabras, solía decir nuestro ilustre escritor y Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Y hoy celebramos esos millones de palabras a las que Filgua nos ha permitido acceder año tras año, a través de esta Feria Internacional del Libro que ya es un referente a nivel mundial. Pero Filgua no es solo una feria del libro, también es un testimonio de la importancia de la literatura que trasciende el papel con todo el potencial para convertirse en una fuerza vital en nuestra vida diaria. Los libros crean conexiones entre las generaciones, propician el diálogo entre culturas y cada libro que se abre es una nueva oportunidad para explorar, para soñar, para crecer, para iniciar una conversación que nunca termina. La labor del escritor es titánica, esculpiendo desde su ser historias que nos desafían, nos consuelan, nos transforman. El oficio del editor es igualmente crucial, puliendo y dando forma a las ideas hasta que brillen con luz propia. Pero es el lector, con su insaciable sed de aventuras y su incansable búsqueda de respuestas, quien completa este ciclo vital. Y es en medio de esta maravillosa dinámica cuando los libros cobran vida y se convierten en parte de nuestra existencia. Por eso, al hacer el lanzamiento de esta feria, no solo festejamos la literatura, celebramos la tenacidad humana para contar historias, para preservar la memoria y para imaginar mejores futuros, ya sea en propia casa o en terrenos lejanos. El corazón siempre lo llevamos puesto, la mente abierta y, si se puede, siempre viajamos con un libro bajo el brazo. Que las palabras de nuestros escritores sigan iluminando caminos y que la lectura continúe ganando terreno en la vida de todos, especialmente de los más jóvenes. Disfrutemos de Filgua, celebremos la palabra escrita y nunca perdamos de vista el poder transformador de los libros en nuestras vidas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por este especial mensaje de la señora Ministra de Cultura y Deportes. Y de esta manera damos por concluido este acto de lanzamiento de la 21ª Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2024, un evento organizado por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, con el tema de migración que ya se indicó, dedicada al escritor Francisco Pérez de Antón, y gracias también al apoyo y patrocinio de las siguientes entidades: MAN Rural, Unión Europea, Cooperación Española, Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Guatemala, EPA, Tinta, Web2Print, Guatemala.com, Diario de Centroamérica, Bibliotecas Comunitarias Riquen, La Hora, Parlamento Centroamericano, McDonald's y Consejo Nacional de la Juventud. Así es que les esperamos del 4 al 14 de julio de 9 a 21 horas, excepto los días que serán hasta la medianoche, en Fórum Majadas. Vení a la FILGUA, te sorprenderás. Te esperamos en la Feria Internacional del Libro en Guatemala del 4 al 14 de julio en Fórum Majadas, de 9 a 21 horas. 11 días con más de 300 actividades culturales, presentaciones, firma de libros, talleres, conversatorios, conciertos y actividades infantiles. Durante tu recorrido podrás visitar los 154 stands de librerías y editoriales nacionales e internacionales, con miles de títulos disponibles, ofertas, promociones y muchas sorpresas más. Así que no te lo pierdas, vení a la FILGUA 2024. Del 4 al 14 de julio en Fórum Majadas.